de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación Agraria. Hoy desarrollaremos el tema de barreras burocráticas en los emprendimientos en Indecopi. Hoy tenemos la presencia de nuestra ponente, Ruth Rosales, quien va a desarrollar el tema. Así es que le damos la Eh, bienvenida y te dejo, Ruth. sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por la introducción, Marco. En efecto, estimada audiencia, esta bellísima tarde vamos a desarrollar lo que son barreras burocráticas. Miren, digamos así que en un principio, pues, cuando ciertas personas pretenden ingresar al mercado de repente para emprender en sus negocios, ellos deben asumir ciertas condiciones y cobros que les van a imponer las entidades de la administración pública, ¿verdad? ¿Para qué? Ya sea para que permanezcan o para que accedan al mercado, pero de manera formal. Entonces, a esto lo llamamos barreras burocráticas. Miren, muy interesante, ¿saben? Porque según la ley 28.996, que es la ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, precisamente en su artículo 2 nos define lo que son las barreras burocráticas y nos dice que son esos actos y esas disposiciones de las entidades de la administración pública que establecen pues esas exigencias, esos requisitos, esas prohibiciones y esos cobros para la realización de actividades económicas que van a afectar los principios y normas de simplificación administrativa que están contenidas en la ley 27.444 y que van a limitar la competitividad empresarial en el mercado. Entonces, en este punto es muy interesante mencionar de que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene competencia para supervisar el cumplimiento de las leyes que tiene a su cargo tutelar y que están destinadas pues a promover la iniciativa privada. Entonces, esta comisión se encuentra facultada para conocer esos actos, esas disposiciones de las entidades de la administración pública de cualquier nivel de gobierno en realidad, con la finalidad pues de determinar si se imponen barreras burocráticas ilegales o de repente carentes de razonabilidad. De ser el caso, propenderlas a su eliminación, ¿verdad? Pero también es interesantísimo resaltar aquí de que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no tiene competencia para conocer ciertas exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros que ya están impuestas a través de una ley, ¿verdad? Bueno, ahora sí pasamos a hablar de los tipos de barreras burocráticas. Miren, tenemos dos tipos. Unas son las barreras burocráticas ilegales y las otras son carentes de razonabilidad. Vamos a ver lo que son las barreras burocráticas ilegales. Miren, una barrera burocrática es ilegal cuando aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros van a exceder el ámbito de la competencia de la entidad que las va a imponer, o cuando contravienen las leyes que la comisión tiene a su cargo tutelar. Pero para esto, para que ustedes me entiendan mejor, hay que ejemplificar. Miren, a ver, un ejemplo propio mío ya. Supongamos, supuesto, ¿no? De que yo, por ejemplo, nunca he emprendido en mi vida, jamás, jamás. Pero de repente me doy cuenta que mi vecina, de repente ahí, por ahí unas amigas, ¿no? Tienen su puesto de que venden carne en el mercado, otras de repente venden ropa en la avenida Chachapoyas, y entonces yo les pregunto, oigan amigas, ¿cómo les va a ustedes? No, nosotras tenemos bastante clientela, por ende tenemos buenos ingresos económicos. Entonces yo digo, pero yo, ¿por qué no puedo emprender? Voy a emprender también, me gustaría vender zapatos femeninos. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy, ¿verdad?, a buscar un local. Veo mi local y digo, también tiene que ser en la avenida, pues para que la gente me compre. Y pacto con el dueño del local y me dice, ¿sabes qué, Ruth? Mira, como es avenida, me vas a pagar 1.500. Excelente. Excelente. Pero, ¿qué me falta? Me falta irme a la municipalidad para que me otorguen la licencia de funcionamiento, ¿verdad? Entonces yo me voy, ¿saben qué, señores de la municipalidad? Yo quiero que ustedes me den la licencia de funcionamiento para mi local que está ubicado en tal lugar. Ah, excelente, Ruth, me van a decir los de la municipalidad, pero tú tienes que cumplir unos ciertos requisitos para poderte otorgar la licencia de funcionamiento. Ah, pero ¿cuáles son esos requisitos? ¿Sabes qué? Tienes que traerme tú el título de propiedad del local.
¿En serio? El título de propiedad del local, pero ya les he dicho que ese local no es mío. No, lo siento, pero ese es un requisito que tienes que cumplir. Entonces, estimada audiencia, ahí estamos ante una barrera burocrática ilegal. ¿Por qué? Porque está contraviniendo la ley. ¿Pero por qué? Porque no hay una ley que diga que necesariamente para emprender tenemos que ser dueños de los locales, pues. No sé si me estoy dejando entender. Miren, las barreras burocráticas ilegales se dividen por razones de fondo y por razones de forma. Vamos a ver las barreras burocráticas ilegales por razones de fondo. Miren, ¿cuándo se da? Se da pues cuando la entidad que impone la barrera carece de competencia para establecerla o en general si contraviene una norma legal imperativa. Por ejemplo, en el supuesto de que una municipalidad distrital, imaginemos ya, establezca pues la obligación de contar con licencia de funcionamiento para el desarrollo de las actividades mineras dentro de su distrito por razones ambientales. Entonces, uno aquí se pregunta, pues, ¿no? Oye, ¿una municipalidad está facultada para eso? Entonces la respuesta es no. No, ¿por qué no está facultada para eso? Porque en primer lugar, las autorizaciones de funcionamiento que otorgan las municipalidades solamente pueden ser exigidas, sí, pero por razones de zonificación y únicamente en espacios urbanos. Y en segundo lugar, porque la afectación ambiental producida por las actividades mineras se encuentran a cargo de un organismo técnico. ¿Y cuál es ese organismo? El OCINERMIN. ¿Y qué cosa es el OCINERMIN? Es el organismo superior de la inversión en energía y minería, ¿verdad? Entonces, y por último, pues diría de que el funcionamiento de una planta o yacimiento minero es determinado por la concesión correspondiente, otorgado por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ustedes se dan cuenta cuando estamos frente a lo que es una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. Básicamente tiene que ver con el tema de las competencias. Ahora sí pasamos a hablar de lo que es las barreras burocráticas ilegales por razones de forma. Miren, ¿cuándo se dan? Una barrera burocrática ilegal por razones de forma se va a manifestar, ¿no?, cuando no se utiliza el instrumento legal idóneo o cuando no se cumple con esos procedimientos que están establecidos para su aprobación y además cuando no se cumple con esos requisitos necesarios para su vigencia y exigibilidad, como por ejemplo publicación, ratificación, etcétera, ¿no? Entonces, no se preocupen que para esto también vamos a ejemplificar. Miren, por ejemplo, supongamos que una municipalidad establece el pago de un derecho de trámite para obtener una licencia de funcionamiento. Escuchen esto, pero no está aprobada por ordenanza municipal ni tampoco está publicada esa norma. Entonces, tú te preguntas aquí, oye, ¿el cobro es legal o ilegal? Bueno, digamos que es ilegal. O sea, no es legal. Ustedes, si bien es cierto, saben, ¿no?, que las municipalidades están facultadas para exigir ciertas tasas, pero ellos deben cumplir con ciertas formalidades también, como por ejemplo la aprobación y la publicación de la actuación de ese derecho a través de una resolución correspondiente, ¿no?, con respeto y restricto, por supuesto, al principio de legalidad administrativa, en lo que está indicado, pues, por la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la número 27972. Bueno, y ahora sí pasamos a hablar de las barreras burocráticas irracionales. ¿Cuándo se dan? Una barrera burocrática es irracional cuando ese acto o esa disposición carecen de razonabilidad y cuando el objeto o la finalidad o las exigencias que de ellas se van a derivar sean contrarias a las prácticas y a los principios de orden lógico, racional y proporcional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las barreras burocráticas carentes de razonabilidad son aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros que no se van a justificar pues con un interés público a tutelar y cuando guardando relación con dicho interés son desproporcionadas. Y también cuando constituyen una opción más gravosa que otras para tutelar el interés público. Entonces aquí tú te preguntas, oye, pero yo, ¿cómo identifico una barrera burocrática irracional? Bueno, lo vamos a identificar, ¿no? Lo he separado ahí en las diapositivas en 3. Cuando no se corresponde en un interés público, cuando es desproporcionada a los fines que se pretenden alcanzar, y la última, cuando no constituye una de las opciones menos costosas para los agentes económicos.
No se preocupen que para esto también tenemos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones determina pues que todas las empresas de transporte de ámbito nacional tienen que tener un patrimonio mínimo de 4 millones en el supuesto. ¿Para qué? Con la finalidad, ¿no?, de que tengan un respaldo económico para indemnizar a las víctimas y también para que se reduzca el tema de los accidentes de tránsito, ¿ya? Con esa finalidad. Entonces aquí deberíamos evaluar la razonabilidad de la medida, ¿verdad? Entonces, ¿para ustedes les parece razonable en este caso lo que se está imponiendo? O sea, tú te preguntas, el hecho de que yo supongamos que yo tenga mi empresa de transportes, o sea que yo tengo que tener un cierto fondo y ese fondo va a acreditar de que no ocurran más accidentes. Tú te preguntas, ¿es racional? No, no es racional, porque el hecho que yo tenga un fondo no significa que de repente no van a haber más accidentes. O sea, es totalmente irracional, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría, digamos, aquí hacer que se reduzcan, en este caso, los accidentes de tránsito? Una, pues, debería realizarse una mejor fiscalización de las empresas de transportes y la otra, pues, debería verificarse las horas de sueño del conductor, ¿no? Y que el conductor tenga una mejor preparación. Entonces, además, esta medida es menos costosa. ¿Se dieron cuenta? Ahí estamos ante una barrera burocrática irracional. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar de lo que es el procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas. Muy interesante porque, miren, según el artículo 29 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, nos define los procedimientos administrativos, nos dice como un conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades contundentes a la emisión de un acto administrativo que produzca pues efectos jurídicos, ya sean individuales o individualizables, sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces, en este punto nosotros podemos decir de que el procedimiento administrativo como un conjunto de principios, reglas y actos que van a regular tanto la actuación de la administración pública como también de los administrados. Entonces, de esta forma, pues, la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción, pues, al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Entonces, de esta manera, todos esos actos que comprenden el procedimiento administrativo tienen un propio valor, ¿no? Considerando, por ejemplo, a la resolución como el acto con vocación terminal y como los actos preparatorios, por ejemplo, a los oficios y los informes que van a dar lugar, pues, a la emisión de una resolución. Entonces, esta definición, pues, de las actuaciones que se comprenden dentro del procedimiento administrativo nos ha de permitir establecer cuáles son esas etapas propias del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y de esa manera pues la naturaleza y los tipos de reglas que deben ser aplicadas. Entonces, en este punto es importante establecer de que el INDECOPI cuenta con 120 días hábiles para determinar si una barrera burocrática es ilegal, es irracional o simplemente no es una barrera burocrática, ¿no? Bueno, por ejemplo, antes de pasar a los tipos de procedimiento administrativo, me gustaría acá acotar unas cuantas cosas, y es que, por ejemplo, supongamos que yo me voy a la municipalidad. Es que quiero decirles esto porque digamos que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas funciona, pero en temas preventivos, a ver, para que me entiendan mejor. Supongamos que yo, Ruth, me voy a la municipalidad porque necesito hacer un trámite, ¿ya? Pero ese trámite me va a costar dinero. Entonces yo me voy, ¿saben qué, señores de la municipalidad? Yo quiero urgentemente hacer este trámite. Sí, señorita Ruth, me van a decir, pero usted necesita pagarnos 2,000 soles. Y yo, ¿qué? ¿Por qué tanto? ¿No? ¿Por qué tanto? Oiga, pero mire, ¿sabe qué? Señores de la municipalidad, yo acá sacando mis cálculos, exagerando, ya ustedes en el proceso se van a gastar unos 300 soles, pero ¿por qué habría de cobrarme 2,000? Ah, no, lo siento, señorita, si usted no me paga los 2,000, pues mejor retírese.
Miren, el supuesto de que yo les pague, porque yo necesito rápido ese trámite, les pago, y luego uno se siente estafado, o sea, esa sensación que tú sientes, te vas todo así, no sé, sales ya de la entidad, te vas y le consultas a tu amigo, oye amigo, mira, esto me ha pasado, y yo siento que me han estafado porque la municipalidad por un trámite me cobró 2.000 y yo sacando aquí mis cálculos y todo exagerando, se hubieran gastado 300 en el procedimiento. Ah, el amigo me va a decir, ándate a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en el Indecopi, ahí te solucionan el problema. Yo me voy. Me atienden y ¿ustedes qué creen? ¿Ahí tendría competencia o no? No es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aquí ya no tiene competencia, estimada audiencia. ¿Pero por qué? Porque son temas netamente preventivos. O sea, cuando tú ya lo pagaste, pues ¿qué va a tener que solucionar? Y ya no va a tener que solucionar. Entonces, ¿por qué es antes de? Miren, en el supuesto de que tú todavía no lo hayas pagado, ahí sí la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene total competencia. ¿Por qué? Porque le va a decir, ¿sabes qué entidad o sabes qué municipalidad? Mira, no le cobres tanto al señor Roberto, por ejemplo, no le cobres tanto, eso es estás implantando aquí una barrera burocrática irracional, o sea, ¿por qué le vas a cobrar tanto? Pero si yo ya lo pagué. No, pues entonces ahí no, porque son para temas netamente preventivos. Ah, y antes de que me olvide, les quiero comentar otra cosita. Miren, supongamos en esa misma línea, ya que yo no lo he pagado, me voy a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, les comento mi caso, pero paso número 1, tengo que hacer mi denuncia por escrito, especificando qué cosa fue lo que me pasó, diciendo qué tipo de barrera burocrática se me ha implantado a mí. Punto número 2. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas va a evaluar que yo haya pagado mi tasa. Oye, pero ¿cuánto es esa tasa? 507 soles. Yo sé que ustedes que me están escuchando van a decir, ¡ah! Demasiado, no, demasiado. En serio, yo también lo he pensado. Pero no es así. Miren, según la ley tenemos beneficios. ¿Cuál es eso? Miren, yo pago, es cierto, mis 507 soles, pero si yo tengo razón, o sea, si descubren dentro de los 120 días hábiles que tiene el Indecopi para pronunciarse al respecto, descubren pues que realmente se me impuso una barrera burocrática, me van a devolver la tasa, es decir, mis 507 soles, más las costas y costos que he gastado en mi abogado. Ah, por supuesto. Y por el tema de daños y perjuicios también me van a reparar. Pero, ¿qué pasaría? Yo sé que también tienen otra duda, pero, ¿y si descubren que no es una barrera burocrática y si el Indecopi no me da a mí la razón? Ah, bueno, ahí ya se queda atrás, pues. No sé si me entendieron, pero cuando tú tienes razón, sí te devuelven ese tema. A ver, ahora sí, creo que no me olvidé de mencionarles absolutamente nada. Ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de los tipos del procedimiento administrativo bilateral. Mire, los tipos del procedimiento administrativo son el bilateral y el trilateral. Vamos a hablar del bilateral. Digamos que este procedimiento administrativo es conocido como un procedimiento administrativo clásico y tradicional. ¿Por qué? Se da donde un administrado, por ejemplo, se dirige a la autoridad administrativa a solicitar algo, ¿no? Y se dice que dentro de este procedimiento administrativo, la entidad, pues, puede actuar como juez y como parte. Pero para que me entiendan mejor, voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo me voy a pedir algo de la municipalidad, ¿no? Es que yo me voy a solicitar algo. Pero, se dan cuenta, ya somos dos, por eso es bi, ¿ya? Entonces yo me voy a solicitar algo de la municipalidad, pero la municipalidad, que es una entidad administrativa, va a actuar como juez y como parte. ¿Por qué? Porque él va a ponderar si es que me da lo que yo estoy solicitando o no. ¿Ya? Ahora sí pasamos a hablar lo que es del procedimiento administrativo trilateral. Miren, este procedimiento administrativo está recogido en el artículo 229 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. ¿Pero qué nos dice el artículo 229? Básicamente nos dice que el procedimiento administrativo trilateral es un procedimiento contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de la presente ley. Pero para entenderlo mejor, aún mejor, ¿cuándo se da un procedimiento administrativo trilateral?
A ver, como ustedes ya lo estarán deduciendo por ahí, trilateral viene de 3, ¿verdad? A ver, para entenderlo mejor aún. ¿Cuándo se da el procedimiento administrativo trilateral? De hecho, se aplicó hace mucho tiempo atrás y hace años atrás, sino que recientemente, digamos, en los tiempos ya un poquito modernos, se ha implantado, se conoce como. Miren, a ver, para ver cómo se da el procedimiento administrativo trilateral. Yo pago una línea, pagaba antes, ¿no? En Claro, yo pagaba 49.90. Y me decían, pues, que iba a contar con llamadas, Facebook, WhatsApp, una y otra cosa, ¿no? Y un tiempo sí, normal, me estaba funcionando el servicio y yo lo seguía pagando mensual. Pero una vez, estimada audiencia, de que yo pagué mis 49.90 y, y se lo juro que ni para llamar tenía, menos para enviar WhatsApps. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿ah? Y en esos momentos tú sufres una cólera, de verdad. Pero yo, porque estaba en zona rural, no podía irme a reclamar a la misma entidad. Pero ya cuando regresé, me voy a reclamar a Claro y Claro me dice, ay, señorita Ruth, espérese unos 3 días. Mire, en 3 días le solucionamos el problema. Pasaron más de 2 semanas y no me solucionaron nada. Ah, pero ellos sí son bien puntuales. Puntualito me llegó mi recibo otra vez a mi correo electrónico. Uy, no, a mí ahí me dio más cólera todavía. O sea que me están cobrando por un servicio que yo no estoy usando. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo me voy directo a Opsitel. Hago mi denuncia y le digo, mire señor de Opsitel, ¿no? La empresa, Claro, me está cobrando por un servicio que yo no estoy usando. Le explico tal cual son las cosas y ahí ya se dan cuenta que somos 3, ¿verdad? Yo que estoy denunciando, Claro que es el denunciado y Opsitel que vendría a ser en este caso el juez, ¿verdad? Entonces, ahí ya somos 3 y Opsitel va a decidir si le da la razón a Claro o me da la razón a mí. Entonces, eso quiero que me entiendan, que el procedimiento administrativo se da entre 3. Pero la diferencia con el procedimiento bilateral también es que dentro de este procedimiento trilateral no se puede actuar como juez y como parte. ¿Se dan cuenta? Opsitel no puede actuar como juez y como parte, sino simplemente como juez. Ahora sí, vamos a pasar a hablar, ya habiendo quedado claros estos puntos, vamos a pasar a hablar del procedimiento administrativo especial, control de legalidad. Miren, el artículo 4 del título preliminar del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, al recoger el principio de legalidad, básicamente se refiere a que las autoridades administrativas tienen que actuar con ese respeto al ordenamiento jurídico que está encabezado por la Constitución, dentro de las facultades que les han sido atribuidas, buscando lógicamente el cumplimiento de los fines para los cuales han sido conferidas. Entonces, desde esta perspectiva podemos señalar de que el referido principio pues comprende el hecho de que no solo el interés legítimo del administrado tiene que ser encauzado, sino que tiene que permanecer en equilibrio con el interés del Estado por la defensa de la normativa jurídica. Tú te preguntas aquí, bueno, ya te entendimos varias cosas, pero ¿cuál es el fundamento del control de legalidad que realiza el INDECOPI cuando declara una barrera burocrática? Bueno, es que ellos se basan bastante en el principio de legalidad. Como ya les dije, el principio de legalidad básicamente es que las autoridades administrativas tienen pues que actuar con ese respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades para los que ellos han sido atribuidas, ¿no? De acuerdo con los fines para los cuales han sido conferidas. Entonces, podemos establecer aquí que el INDECOPI realiza en primer lugar el control de legalidad, como ya les estaba diciendo, pero ¿por mandato de quién? Por mandato directo de una ley y un decreto que lo faculta. Miren, por mandato directo de la ley que lo faculta. En este caso es la 28996, que es la ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, y la otra es el decreto legislativo 1256, que es la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas. Entonces, cuando el INDECOPI, por ejemplo, declara una barrera burocrática, lo que manifiesta es que ese acto o esa disposición administrativa
¿no?, emitido por las entidades en el ejercicio de la función administrativa, va a afectar el desarrollo de las actividades económicas y afecta también lo que es la tramitación de los procedimientos administrativos, transgrediendo así pues la administración pública, la ley y la Constitución. Bueno, eso es con respecto al tema de barreras burocráticas. Yo ya he concluido, si de repente por ahí hay alguna duda, sírvase a hacerlas. Bien, muchas gracias, Ruth. Ha estado muy interesante el tema, sobre todo para los emprendedores, de cómo reaccionar sobre todo, ¿no?, en esos procedimientos que existen en la burocracia en general. Bueno, ahorita vamos a esperar, chicos, a ver si hay alguna pregunta para Ruth, algo que no haya quedado en claro. A ver, tenemos acá, dice, no sé si nos puedes explicar un poquito cuál es el proceder de Indecopy. Con respecto a que, a ver, el proceder de Indecopy, o sea, Indecopy tiene sus 7 áreas, ¿no? Derecho al consumidor, barreras burocráticas, doping y subsidios, entre otros. Entonces, en este caso, lo que hace la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es cuando ya va a declarar, por ejemplo, si tú te vas, denuncias que se te impuso de repente, como ya le explica, una barrera burocrática irracional, o de repente es una barrera burocrática ilegal, tú denuncias, tienes que esperar 120 días, porque eso es el límite, el máximo que tiene Indecopy para pronunciarse. Si de repente tú tuviste una barrera burocrática ilegal, irracional, o simplemente no fue barrera burocrática. Ellos se basan muchísimo en el principio de legalidad, que es básicamente hacer lo que esté establecido en la normativa, ¿no? O sea, pero hay algo muy interesante también aquí. Cuando, por ejemplo, si Indecopy descubre que a ti como empresario, a ti como persona, se te aplicó, ¿verdad?, o se te impuso una barrera burocrática ilegal o irracional, ¿no?, simplemente las va a eliminar. ¿Pero para qué? No solamente para ti, las va a eliminar para que nadie vuelva a pasar por lo que tú pasaste. ¿Me entienden? Pero una cosita más a tener en cuenta aquí. ¿Y cómo nosotros nos enteramos de que el Indecopy ya lo publicó de repente? Pues ellos lo hacen a través del diario de mayor circulación, que es el diario oficial del peruano. Y después de unos días ya nosotros nos enteramos en los diarios que emiten en nuestras ciudades, ¿verdad? Genial, muchas gracias, Ruth. Y acá hay una pregunta como que para los que tal vez no entendemos mucho de derecho, nos dice, ¿qué es principio de legalidad? Bueno, el principio de legalidad en realidad lo aplican, por decirlo así, todas las entidades de la administración pública, y que básicamente pues es hacer lo que está establecido en la normativa, ¿no? Por ejemplo, claro, en la Constitución, respetando la Constitución, al derecho, y lo que está establecido básicamente en la normativa. O sea, no te puedes ir contra de, por ejemplo, a ver, no sé cómo que me puedan entender. Supongamos que este es el código, ya. Supongamos que acá dice una cosa y está establecido. Por el principio de legalidad, yo no me puedo ir en contra de lo que ya está establecido. No sé si me dejo entender. Por eso es que dentro del principio de legalidad yo tengo que respetar lo que está en la Constitución, lo que está establecido en ley, e irme, ¿cómo se llama?, bien establecido con el tema del derecho. No sé si quedó claro. Sí, Ruth, perfecto. Más bien, muchas gracias. A ver, creo que ya no hay ninguna duda y pues nos ha quedado muy claro. Y además, creo que ha sido no solamente para emprendedores, ¿verdad? Porque así como personas naturales, a veces no entendemos esas trampas que puede haber entre las empresas que ofrecen sus servicios. Entonces, a veces no sabemos cómo proceder o no sabemos el organismo dónde reclamar nosotros como usuarios, ¿verdad? Entonces, ha estado muy interesante, Ruth, y muchas gracias. Tal vez algunas palabras finales.
Bueno, en realidad agradecerles a nuestra audiencia y decirles también de que nos sigan a través del Facebook, del Instagram y del YouTube, que nos encuentran como ONG, ¿verdad? O ACIDR ONG. Bueno, y mencionarles también de que de repente el próximo taller vamos a estar hablando del derecho al consumidor, que de hecho es un tema muy interesante cuando de repente por ahí uno se quiere hacer su laciado japonés, te cobran 50 o te cobran 60 y dicen, wow, qué barato, ¿no? Yo me quiero ir, pero luego te terminan echando un químico fatal a la cabeza que te terminan quedando calva. ¿Qué puedo hacer en ese asunto, ¿no? ¿A quién puedo recurrir? Porque yo me siento estafado, me cobraron por algo, imagínense, me dañó el cabello. O sea, yo creo que el derecho al consumidor es algo muy bonito que es necesario que todos nosotros lo conozcamos. Y vamos a estar brindando otra vez una charla, ¿verdad? El próximo webinar que tengamos en todo caso. Sí, genial, genial, Ruth. Más bien, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a los asistentes por darse el tiempo para conocer un poquito más e incrementar nuestros conocimientos. Yo creo que nos estamos llevando algo muy importante esta tarde. Entonces, damos por finalizado hoy día. A nombre de OASIDR, pues les agradezco mucho estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.